Bien, cualquier cosa me escriben en el chat o me hablan, ¿sí? Yo les quería preguntar por el tema del cuestionario de la unidad número 1, cómo les fue, si lo pudieron contestar. Obviamente tenía que esperar al cierre del cuestionario, em, pero bueno, eh, no sé, les pregunto por si pudieran hacer todo, si tienen alguna duda. Bueno. Vamos a empezar. Ustedes ya tienen la, la clase número 1 desde este lunes. Es parte de la unidad número 2. Luego les vamos a ir subiendo la semana que viene la otra clase. La idea de esta, a ver, Me hackeó. ahí va. La idea de esta clase es apuntar a el concepto de las organizaciones, que nosotros ya veníamos hablando. Nosotros empezamos con el concepto de la organización, con el concepto de sistema, luego estuvimos analizando todas las teorías administrativas por las cuales la organización fue cambiando debido al contexto, a diferentes variables fueron sucediendo y se estuvieron enfocando en diferentes cuestiones. Luego vamos a incorporar a este grupo de organización a la biblioteca. Vamos a hablar un poquito de la biblioteca, de la concepción de la biblioteca. Vamos a hablar de las funciones que tiene, de los tipos y clasificación de bibliotecas. Luego hablaremos de la gestión, un poquito de lo que es la organización y la administración. Hablaremos para terminar lo que sería la biblioteca pública o popular, un poquitito, y nos enfocaremos a cómo seguimos, ¿no? Con las próximas clases y la evaluación de esta unidad, ¿sí? Vamos a comenzar. Bien, como les decía, habíamos hablado un montón sobre lo que es la organización, que este grupo de personas están focalizados en algo, que es el propósito o el fin que tienen en común. Y acá vamos a incorporar a la biblioteca, ¿sí? La biblioteca es una organización. Si bien podemos decir que hay organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro, nuestra organización biblioteca es sin fines de lucro. Entonces, hay diferentes cuestiones que tenemos que pensar, ¿sí? Como dice ahí, vamos a definir el concepto de la biblioteca, algunas cuestiones que tienen que ver con sus variables y la idea también es incorporar al bibliotecario dentro de esta organización y con el desafío que tiene hoy por hoy, ¿no? Tanto de las competencias y al perfil que se busca hoy en día en una biblioteca. Bien, el concepto de biblioteca fue cambiando de un tiempo atrás, desde el origen de lo que podemos denominar biblioteca, a lo que vemos hoy por hoy, ¿no? Hubo un cambio de lo que sería la biblioteca de Alejandría a una biblioteca actual de hoy en cualquier lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque antes estaba focalizado en otra cosa, el propósito estaba en otra cosa. Pensemos que la biblioteca en ese primer momento era solo para unos pocos, no estaba democratizada como hoy se ve. Entonces, estaba a unos usuarios muy poco selectos, ¿no? Y, em, como dice ahí, era un lugar donde se guardaban o custodiaban los libros. O sea, no cualquiera podía llegar a tener acceso a esos libros. Pero ¿qué pasa? Fue cambiando, hubo cuestiones que hicieron, ¿no? Como es la implementación de la imprenta, que se empiecen a reproducir y expandir los libros, lo cual también hizo que la biblioteca no solamente se expanda y empiece a funcionar en diferentes lugares donde antes no funcionaba, sino que también hubo un cambio en el objeto al cual estaban mirando, o sea, su propósito o su fin. Antes estaba en el libro y después empezó a haber otras cuestiones. Fíjense hoy cómo lo define la UNESCO a la biblioteca, tiene dos conceptos que me gustaría que analicemos juntos, estos lo tienen. Dice, es cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie, impresos u otro tipo de documentos gráficos, ¿no? Acá ya está agregando diferentes recursos que no son solamente un libro.
Entonces dice, bueno, documentos gráficos, audiovisuales, disponibles para el préstamo o consulta. O sea, acá ya está agregando que el libro puede ser prestado o lo puede usar una persona tal como guste dentro de este espacio, ¿no? Algo que antes, como dice ahí, era solo donde se guardaban o custodiaban los libros. Bien, sigamos leyendo. Dice la UNESCO, el organismo o parte de él cuya principal función consiste en constituir bibliotecas, mantenerlas y actualizadas y facilitar el uso de los documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades de información, contando para ello de un personal especializado. Analicemos esto, son un montón de cuestiones que se incorporan en este concepto de biblioteca, lo cual, primero, dice mantenerlas y actualizarlas, o sea, implica cuestiones de procesos administrativos a tener en cuenta que en otro momento no estaba planteado, o sea, el tema de la actualización, cómo lo puedo actualizar, son cuestiones que hoy tengo que tener. Luego dice, precisen los usuarios para satisfacer las necesidades. Entonces acá me cambió el objeto, el objetivo que yo tengo, porque ya no es el libro, ya es el usuario. El propósito de la biblioteca hoy no es el libro, sino satisfacer las necesidades del usuario. Entonces está todo puesto para que eso suceda, ¿sí? Cambia, sea, no es lo mismo. Y por último, dice contar con un personal especializado. El bibliotecario, por lo que yo les venía diciendo, tiene que ser una persona que pueda gestionar, que pueda administrar. Por lo tanto, necesitamos de habilidades, ¿no? Y un nuevo modelo de cual antes no se tenía en cuenta, ¿no? Entonces, hay una biblioteca con un montón de otras cosas que empezaron a surgir nuevas, con un montón de servicios, con un montón de diferentes soportes de información a los cuales tenemos que estar preparados para poder llevar, porque dice también mantenerlas y actualizarlas, o sea, un desafío, ¿bien? Entonces, empezamos a ver qué cosas han cambiado, analicemos. Entonces, primero, la profesionalidad de esta persona, ¿no? De este responsable. Cambió, ya no es la persona que está ahí sentada, sino que tiene que hacer diferentes actividades, diferentes tareas, brindar servicios, que ahora vamos a ver a lo largo de esta materia. Luego, las colecciones. Hay nuevos materiales, ¿no? Podemos decir, hay nuevos... y esto estoy pensando de la biblioteca en todo mi recorrido histórico, contando el VHS, contando el CD, contando el DVD. O sea, fueron un montón de cuestiones que se empezaron a implementar, que hoy podemos decir, bueno, algunas quedaron, algunas ya no las tenemos más, pero bueno, hizo que la biblioteca tenga que cambiar, que tengamos que enfocarnos a diferentes recursos, a diferentes materiales, y como dice ahí, a mejorar también los servicios, a focalizarme en el usuario específicamente. Y por lo tanto, como digamos, lo focalizamos, ¿no? Esta necesidad del usuario, que nos hace, digamos, nos da toda nuestra razón de ser, de por qué hoy la biblioteca es, ¿no? Entonces, estas cuestiones cambiaron a lo largo del tiempo, se implementaron y hoy las tenemos instaladas, ¿no? Necesitamos un profesional, necesitamos también tener en cuenta que no es solamente un libro, sino hay un montón de otras cosas que tenemos que gestionar y siempre focalizados como nuestro objetivo, nuestro propósito en la necesidad del usuario, ¿no? Al usuario definir, porque podemos pensar en una persona de 10 años, en una persona de 25 que está estudiando, en un adulto que quiere también un libro, ¿por qué no? O sea, hay un montón de usuarios que depende de la biblioteca definir. Continuamos. Bien, como último eslabón de la biblioteca, acá aparece en esta nueva era, que es la era digital, donde empezamos a ver que los soportes de información también empiezan a desarrollar y empiezan a cambiar y se empiezan a implementar. Yo no solamente tengo el libro, sino tengo el digital, sino tengo también el autolibro, no, el audiolibro. Tengo también, ¿no? Estas cuestiones de técnicas de recuperación. No lo puedo usar, por lo tanto, también lo puedo ver, ¿no? Y como dice ahí, cada vez más poderosa. La tecnología está a la vanguardia de cómo poder recuperar un libro que no se puede tocar. La tecnología con respecto a la parte administrativa, la parte de técnica del bibliotecario, ya no tenemos las fichas, en algunas bibliotecas las siguen teniendo,
Pero lo que más se usa ahora es una computadora. Por lo tanto, también, ¿no? Tenemos que ver que este perfil de bibliotecario tiene que desarrollarse, tiene que capacitarse en otras cuestiones, ¿no? Excel, que son todas las planillas de cálculo, etcétera, digamos, un montón de otras cuestiones. Y por último, cambia la comunicación que antes se tenía con respecto al usuario, ¿no? Entre la biblioteca y el usuario con su información. Cómo llega a esa información por diferentes medios. Entonces, todas estas nuevas características de esta era digital, nosotros la vemos en los procesos de registros, cuando tenemos que incorporar a un usuario, cuando tenemos que incorporar el material a la biblioteca o sacarlo, ¿no? Toda la cuestión de los datos de documentos, información de usuarios van a estar ahora de forma, ¿no? De esta cuestión de la tecnología en vanguardia. Los usuarios, el proceso de los servicios. Si yo tengo una conexión con otra biblioteca, ¿qué pasa? Me puede dar material que yo no tengo, entonces me habilita a que yo tenga una red de bibliotecas y esto me facilite un montón de cuestiones y me resuelve un montón de cuestiones. Que, por ejemplo, yo no puedo comprar un libro, pero sí puedo intercambiar un libro con otra biblioteca y hacemos este intercambio, ¿no? O, ¿por qué no donación? Hay bibliotecas que donan a otras bibliotecas. Bueno, todas estas cuestiones que se empiezan a implementar, ¿no? De conexión. Y por último, el usuario virtual, que aparece acá como, bueno, posible a que no pueda estar físicamente en la biblioteca, pero puedo acceder de alguna manera. Continuemos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Yo voy viendo si escriben en el chat. Bien. Entonces, la biblioteca va teniendo diferentes funciones. Y acá vamos a centralizarlos en las funciones de la biblioteca. Formación, información, cultura y recreación y asesoramiento. Bien. Lo que es formación, ustedes lo van a encontrar, creo que esto va a estar habilitado el lunes que viene. Lo que es formación lo vamos a encontrar para lo que serían los conocimientos, entendiendo que la biblioteca es un lugar que también educa, ¿no? No termina en una institución educativa, sino que podemos seguir formando personas a través de lo que nosotros damos, ¿no? Eso tiene que ver con la formación. Luego, la información. Ustedes saben que la información no solamente es un conjunto de datos, pero tiene que estar analizado, tiene que estar procesado. Y es ahí donde la biblioteca ayuda a obtener información, ¿no? Esta información nos va a ayudar a la toma de conocimientos, a tener más creatividad, porque obviamente, ¿no? Esto va a ir de mano con la formación, pero también me informa. Después, por lo tanto, cultura y recreación, que es la tercera función, tiene que ver con toda la cuestión de ocio, de recreatividad. Puede ser que tengamos que apuntar a alguna efemérides, perdón. Entonces, bueno, va a estar por ese lado de la cultura, ¿no? Acompañando, ¿no? Esta participación con la cultura. Y luego el asesoramiento. El asesoramiento está orientado a tratar de poder encaminar a la persona al conocimiento. Es decir, hoy hay sobreabundancia de información. Entonces, bueno, cómo buscar, por dónde tenemos que ir, ¿no? Esta cuestión de asesorar al otro para poder llegar tanto a la información y a la formación, ¿no? Entonces, estas serían las 4 funciones que tiene que tener un bibliotecario. Obviamente, estas funciones luego, por medio de un servicio, se va a concretar, ¿no? Estos serían como sus objetivos. Obviamente, van a estar entrelazados, pero serían sus propósitos a llevar a cabo. Bien. Luego nos vamos a ir a clasificación de bibliotecas. No sé por qué dice no. Romina, dice no. No sabemos por qué. Bueno, no me acuerdo porque por ahí pregunté si alguien tenía dudas. Bien, con clasificación y tipos de biblioteca, nosotros lo van a ver también en la introducción, que
esta clasificación no es exhaustiva, es decir, puede ser de una forma y de otra, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver diferentes enfoques que tienen de acuerdo a quién lo clasifica. O sea, acá tenemos la UNESCO, que es la primera clasificación, que nos dice, tenemos bibliotecas nacionales, ¿no? Que acá lo que se enfoca la Biblioteca Nacional es en el cuidado patrimonial de todo lo que sería el patrimonio bibliográfico, ¿no? De de todo el país. Lo clasifica como Biblioteca Nacional. Luego, bibliotecas dentro de la institución de enseñanza superior, que podemos encontrar en las universidades, en los institutos terciarios, ¿no? O sea, los superiores, de formación docente y técnica, ¿no? Diferentes centros de enseñanza. Luego, otras bibliotecas que son importantes, pero no están especializadas, ¿no? No están como orientadas a algo específico. Después, las que están adentro de una institución educativa, que son las bibliotecas escolares, luego especializada de acuerdo al usuario, de acuerdo al fondo, es decir, toda la colección que tenga, ¿no? Va a ser especializada. Bibliotecas públicas o populares y bibliotecas que pueden estar dentro de una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, es decir, una empresa capitalista o una asociación, una cooperativa, una mutual, etc. Luego tenemos a la clasificación según las materias. Es decir, si tiene muchas materias, va a ser general o la podemos llamar también enciclopédica. O también, si está orientada, por ejemplo, a química, a derecho, a biología, ¿no? Con esta eh, especialización, van a ser especializadas. Luego, podemos clasificarlas también según el tipo de material que yo tenga, ¿no? El tipo de documento que yo tenga en la biblioteca. Podemos encontrar las bibliotecas, que son las que tienen los libros, la hemeroteca, que tienen las revistas, las publicaciones periódicas en general, las filmotecas, que van a tener todo lo que sería los videos, ¿no? Patrimonio fílmico, las diapotecas, las diapositivas, y no, inopoteca, imágenes o retratos, mapotecas, mapas, y después todo lo que serían medios de comunicación, que son las mediatecas, que pueden ser videos o audios, ¿no? De acuerdo, videoteca o fonoteca. O sea, esto va a estar clasificado de acuerdo a los recursos materiales que tengan, ¿no? Bien, luego puede ser según la conservación, podemos encontrar de originales o de microtecas, que son los microfilms, ¿no? Esto sirve para, que son los duplicados que se pueden eh, encontrar y también podemos tener, digamos, este recurso de tener los duplicados, no los originales. Bueno, con respecto al servicio, puede ser de consulta, ¿sí? Es decir, lo prestan, lo miran ahí, puede ser de préstamo, se lo pueden llevar, obviamente esto va a depender de la política de cada biblioteca, puede ser solo de depósito, ¿no? Utilizarlo como el lugar de resguardo, bibliotecas de reproducción y bibliotecas de servicios especiales. Con respecto a la propiedad, pueden ser públicas o estatales, o sea, ser del Estado, privadas o mixtas, ¿no? Pueden estar subvencionadas, ser privadas, pero estar subvencionadas por el Estado. Con respecto a la dependencia, pueden ser nacionales, ¿no? A la dependencia o el organismo que dependan, pueden ser nacionales, escolares, universitarias, públicas o regionales y provinciales. Luego podemos encontrar de acuerdo al tamaño, podemos encontrar grandes, medianas, pequeñas. Y acá también podemos hacer una aclaración con respecto a que la organización biblioteca, desde que nace, crece, ¿no? Se desarrolla y se mantiene, puede ir cambiando, ser pequeña, mediana, grande. O sea, esto va a depender del momento en donde esté esa biblioteca y también hasta dónde apunta, porque puede ser que esté entre ser mediana, pequeña, ¿no? Donde está ahí en un crecimiento, o directamente ya, llegado un momento, ya se cataloga como medio. Esto no es algo que se puede decir pasa de un momento al otro, ¿no? Son cambios y estados que se van produciendo en toda organización, ¿no? Puede empezar como mediana, se queda mediana, nunca llega a ser grande, o puede ser grande
tuvo algún inconveniente, esto puede ir cambiando. Con respecto al ámbito geográfico o jurídico, también podemos encontrar nacionales, provinciales, municipales o regionales, como puede ser la región del litoral, la región de Cuyo. Va a depender de acuerdo a cómo esté separado, digamos, las provincias. Luego podemos encontrar estables, podemos encontrar móviles, que cuando yo fui a la visita de la Biblioteca del Congreso, me comentaron que estaba un micro por todo el país recorriendo, llevando, digamos, los libros. Esto entraría, digamos, en este tipo de bibliotecas. También puede ser una lancha, que también se puede utilizar en el Tigre, por ejemplo, donde van pasando los libros, o los carritos, o hay diferentes utilitarios, ¿no? Para considerarlas como móviles. O también para lo que sería la lectura en el lugar, in situ, que también, bueno, tiene, esto es muy es propio de la teoría, digamos, porque para mí es como estable y de lectura tiene como mucha relación. Eh, pero bueno, esto estaba así, digamos, en el material teórico. Em, Luego también podemos encontrar la biblioteca según el usuario, ¿no? Entonces nos podemos focalizar, por ejemplo, en niños y en jóvenes, ¿no? Todo el material orientado a ellos, o puede ser para ciegos, entonces el material va a ser todo diferente, orientado a ciegos, o cárcel, u hospitales. También podemos encontrar, según lo que dice la Federación de, Internacional de Bibliotecas, lo separan tres directamente, dice, bueno, generales de investigación, parlamentarias universitarias y otras de investigación general, luego especializadas, o sea, focalizadas en alguna materia o en algún, digamos, aspecto, o directamente orientadas al servicio de público en general, ¿no? Podemos encontrar estos tres tipos de separación. Y por último, vamos a encontrar a las bibliotecas virtuales, ¿no? Como yo les decía en un principio, esto no es exhaustivo. Dentro de una biblioteca podemos tener una página web donde el cual se habiliten diferentes servicios a este usuario, que no va a ser tampoco físico. El usuario puede estar en otro lugar y y ser usuario, ¿no? Hacer una consulta, hacer algún tipo de pedido. Y esto se habilita y hoy por hoy ya se utiliza como algo normal, y están las bibliotecas virtuales, ¿no? Como si fuera la última clasificación em, de todas estas bibliotecas. Bueno, pasemos entonces, una vez que ya vimos toda la clasificación, de nuevo a ver el tema de la administración y de la organización de una biblioteca. Entendemos a la biblioteca como un sistema abierto al cual, como ya habíamos visto las características del sistema, está en constante interacción, ¿no? Hay una influencia que se ejerce del contexto hacia la biblioteca y también la biblioteca, obviamente, intenta, ¿no?, influenciar a ese contexto. Entonces, hay un cambio. Obviamente, siempre esos cambios de estado tienen que estar pensados para que el estado futuro deseado sea el que uno realmente se propone, ¿no? O sea, siempre estar pensando, pero hay cambios. Una vez que empieza en un sector a cambiar, puede ir modificando al resto de la biblioteca. Y esto se ve en toda organización, ¿no? Ahí dice, bueno, que un estado puede ir cambiando, ¿no? Sin ser el estado original el que causa. ¿Por qué? Porque puede haber otras variables que se van incorporando en esta adaptación. Y bueno, por eso digo, siempre uno tiene que estar controlando como mecanismo, ¿no? De ver que ese estado al que se va llegando sea al que uno se propone, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver también con a dónde apunta con respecto a diferentes cuestiones, ¿no? Y acá tenemos los elementos. Siempre una organización tiene que estar pensando en diferentes cosas, que estas cosas nosotros en administración las llamamos la arquitectura organizacional. Que es decir, nosotros tenemos que pensar cuál es nuestra razón de ser de esa biblioteca. Cuando nosotros pensamos por qué estamos acá, qué nos hace estar acá,
estamos pensando nuestra misión, ¿sí? Nuestra misión. También tenemos que tener en cuenta hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo me veo yo en un futuro? ¿Cómo me veo teniendo la biblioteca en su desarrollo? Es decir, en el largo plazo, por lo tanto, tiene que estar relacionada con la visión, ¿no? La visión es cómo yo me visualizo en el largo plazo. Y todo esto, el pensar diferentes cuestiones, es decir, el propósito, las políticas, los valores, tiene que estar, como dice, focalizado en todos estos valores de cómo pienso yo a esta organización biblioteca. Y tiene que estar todo alineado, ¿no? Esta arquitectura, desde el nivel más alto de la razón de ser hasta el más bajo, que es, bueno, tengo un modelo de negocios, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo es mi proceso? ¿Cómo veo yo que interactúan todos mis departamentos, mis sectores, mis áreas, cómo interactúan, bajo qué tipo de flujo de información, ¿no? O sea, lo tengo que pensar hasta en el detalle de cómo un sector se conecta con el otro, ¿no? Todo eso tengo que estar pensando. Son diferentes cuestiones que en un primer momento me fijo, ¿no? Por eso digo, son diferentes niveles. Uno lo piensa a nivel genérico, ¿por qué estamos acá? Y después, bueno, ¿cómo lo llevarías vos a cabo? ¿Qué harías vos? ¿Cómo lo haces? Obviamente, cada organización va a ser diferente. ¿Y qué necesito? Bueno, necesito de mis recursos materiales, que son todos los insumos, todos los materiales. En nuestro caso va a ser el mobiliario, todo lo que yo necesite como equipamiento, a la parte del edificio, todo lo que yo piense como recursos materiales tiene que estar, porque es cómo lo voy a llevar a cabo, qué necesito yo para llevar a cabo todo lo que yo estoy pensando, ¿no? Y obviamente lo fundamental acá es el recurso humano, que son las personas que llevan a cabo y implementan, digamos, los valores y los transmiten, porque son las personas que van a transmitir esta forma de hacer, ¿no? Obviamente son los que brindan el servicio, los que van a estar como cara para los usuarios que vienen. Y bueno, todo esto tiene que estar funcionando de forma tal de que yo tenga que pensar que esa arquitectura de la organización, con mis personas, con los materiales que yo necesito, se lleve de forma eficiente, que la organización lo pueda lograr su propósito de forma eficiente. Para ello yo tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Entonces tengo que empezar a sentar bases con respecto a qué tareas necesito, ¿no? ¿Qué actividades necesito hacer? Por lo tanto, tengo que fijar qué cargos, qué puestos de trabajo necesito tener, ¿sí? Luego tengo que fijar las responsabilidades, porque, a ver, ¿a quién le corresponde hacer esta tarea u otra? O sea, tengo que fijar las responsabilidades. Si no, a nadie le interesa, a todos, no. Entonces, esta persona tiene a cargo esto, ¿sí? Es responsable de esto. Y también tengo que fijar los niveles. Los niveles son decir, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de qué? Entonces, ahí voy armando lo que nosotros llamamos en la administración la estructura organizacional. La estructura organizacional, como dice ahí, yo necesito establecer diferentes tareas, ¿sí? Como dice ahí, formado por la visión de trabajo, y tiene que estar de forma que no pase ni cuello de botella, ni haya conflictos, de que una cosa frene a la otra. Por lo tanto, tiene que estar en forma coordinada, ¿no? Tengo que tratar, primero, de que todo quede entrelazado y coordinado, que todo tenga su porqué, ¿no? Y, y que se pueda hacer de la mejor manera posible, ¿no? Como yo digo, y ahí dicen, miras del cumplimiento de sus objetivos, porque en realidad estoy mirando que todo funcione para que pueda satisfacer la necesidad del usuario, ¿no? Como hoy por hoy tiene la biblioteca. Entonces, tengo que ver qué cosas necesito hacer, de qué manera las voy a hacer, quién va a estar a cargo de cada cosa, si voy a tener algún gerente, algún supervisor, bueno, lo tengo que establecer. Entonces, todo esto va a estar en la estructura organizacional. Esta estructura organizacional, después ustedes lo van a ver que lo podemos también llamar, porque se puede graficar, porque a veces el graficar a la estructura organizacional podemos entender diferentes cuestiones. Y nosotros
graficamos por medio de organigramas. Los organigramas formales son los que me permiten ver las funciones que cada puesto y cómo se enlazan todos los cargos dentro de la organización. Vemos esto, los niveles, los cargos y las responsabilidades. Entonces, toda esta estructura organizacional me permite a mí, como administrador de esta biblioteca, cumplir mis funciones. Entonces, las funciones van a ser del administrador el pensar qué actividades yo tengo que hacer hoy para llegar a ese estado futuro deseado. Es decir, tengo que planificar para poder lograr, y decir, bueno, esto hacemos hoy para lograr lo que nosotros queremos y cómo queremos vernos en un futuro. Tenemos que organizar, ¿no? Mediante esta división de trabajo, división de tareas, quién va a estar de un lado, quién va a estar del otro, porque, como decimos, la organización es algo dinámico, por lo tanto, va a ir cambiando. Yo, en alguna manera, tengo que fijarme si una persona llega a cumplir su trabajo o necesito que esas actividades las realicen dos personas. O sea, esa estructura también tiene que ir, ese diseño tiene que ir modificándose y ser flexible de alguna manera a los cambios que la organización va transitando, ¿no? Por otro lado, tengo que dirigir, ¿no? Esta unidad de mando, decir, bueno, si yo no puedo, si la organización crece, obviamente tengo que empezar a delegar, es decir, pasar la responsabilidad al otro. Y esto tiene que ver con dirigir. Tengo que también establecer criterios de dirección para que todo funcione bien, ¿no? Sea todo de alguna manera eficiente. Tengo que lograr la coordinación, tengo que fijarme que todo coordine bien, ¿no? Estos cuellos de botella, estos conflictos, tengo que fijarme si pasan, ¿por qué pasan? Entonces tengo que entrar a coordinar esto, ¿no? Estos conflictos que suceden en una organización. Y por último, lo que tengo que hacer siempre, en toda situación, tengo que controlar, tengo que establecer mecanismos de control que me aseguren que frente a algún desvío, frente a alguna cuestión que estoy viendo, se pueda revertir, ¿no? Y esto solo se hace con el control, porque si yo dejo las otras cuatro funciones sin el control, si llega a pasar algo, que puede pasar, porque esto es dinámico, no tengo forma de ajustarlo si no lo controlo, ¿no? Entonces el control estaría acá abarcando la última función administrativa, totalmente necesaria y fundamental para que la organización, como dice así, como dice ahí, sea lo más eficiente posible y que pueda cumplir con los objetivos que se proponen. Bien. Bueno, acá ya terminamos lo que serían las funciones. Lo que quiero agregar es que en lo que van a encontrar, cambio de hoja, voy a tomar un poquito de agua. ¿Alguien tiene algo que decir? No. Bueno, lo que van a encontrar, además de todo esto, en la unidad 2, tiene que ver con la biblioteca popular. Que ahí hablamos un poquito de la estructura, de cómo funciona una biblioteca popular, entendiendo que la biblioteca popular es más colaborativa que una empresa capitalista, ¿no? Tiene que ver con analizar las actividades que realizan, que todos estén, digamos, en conocimiento de lo que hace el otro, ¿no? Y cambia un poco, focaliza un poco más al trabajador como parte de, ¿no? No es un trabajador más, es parte de la biblioteca, ¿no? Entonces, acá cambia el concepto de los integrantes. Son como más valiosos, como puede ser una cooperativa, como puede ser una mutual, donde el objetivo no está, como puede ser una empresa capitalista, en buscar una utilidad, maximizar sus beneficios, sino que la búsqueda está en otro tipo de objetivo, ¿no? Son sin fines de lucro. Están mirando a un propósito más social, por así decirlo. Y bueno, ahí habla un poco también de la estructura del organigrama, cómo es la forma coordinada de una biblioteca popular, y habla de algunos reglamentos, que esto viene totalmente alineado con el modelo burocrático, que para funcionar en una biblioteca necesitamos de ciertas normas, de ciertas políticas establecidas para que funcione mejor. Obviamente, en el tiempo aparece la burocracia, porque en el tiempo tenemos que sentar diferentes normas que en un primer momento una organización cuando empieza, bueno,
se va como armando, pero bueno, esta división de tareas surge naturalmente, se empieza a formalizar la organización y surgen estos mecanismos que son las reglamentaciones, la norma, las reglas, las políticas que llevan a, por así decirlo, a decir que se espera, ¿no? De este puesto, decir que se espera de lo que yo, digamos, de cualquier cuestión, ¿no? Y ahí terminaría lo que sería la unidad número 2. Vamos a dejar de compartir. Voy a volver a ponerles en el chat la asistencia, por si alguien no lo vio.